Bueno, mi nombre es Guillermo Puig, soy capacitador del área penal del Centro de Especialización y Capacitación Judicial, espacio que comparto con Ignacio Domingo de Prada. Y entre los dos vamos a tratar en esta jornada y la del próximo jueves de rever algunos conceptos que ustedes ya han tenido acceso a través del manual de contenidos que oportunamente se ha subido en el espacio de este concurso. Y sobre todo lo que pretendemos es que sean ustedes los motores de estas dos jornadas y nos vayan planteando cuáles son las dudas que les han ido surgiendo a partir del material que se ha subido. Ustedes primero tuvieron un manual, ¿sí? Y posteriormente se agregó un compendio normativo con una guía, con la intención de que puedan saber exactamente de dónde parte todo ese bagaje teórico e interpretativo que tienen en el manual y además puedan encararlo de la mano de una manera un poco más puntual y más focalizada hacia lo que efectivamente va a ser el examen y por ahí no detenerse en otros datos que al menos para esta instancia formativa y de evaluación no son todavía de necesaria relevancia, ¿sí? Vamos a iniciar nosotros dando algunos pantallazos sobre algunas cuestiones y como les digo, a medida que se les vayan presentando o si ya tienen anotadas algunas cuestiones, las van planteando y las vamos resolviendo. Eso también va a hacer que esto sea un poco más dinámico, un poco más entretenido. Perfecto, Guillermo. Bueno, yo soy Ignacio Domingo de Prada, presento a Guillermo. Estamos, como decía, en el área penal del Centro de Especialización y Capacitación. La primera parte la voy a dar yo, voy a compartir un Power en donde vamos a ver la estructura de la Corte y sobre todo del fuero penal. A continuación vamos a ver la evolución del sistema procesal penal en Tucumán y de ahí yo ya le paso a Guillermo para que él termine con lo suyo. Sí me interesa que a medida que yo vaya hablando y van surgiendo algunas dudas, que no tengan ningún problema en habilitar el micrófono y hacer las preguntas que quieran, porque esta clase se trata de eso, es para que ustedes se saquen todas las dudas para el examen. Van a esperar un poquitito, voy a buscar. ¿Ahí se ve? Sí, Ignacio, solo si podés ponerlo en la pantalla completa. ¿Estaría o no? Perfecto. Sí. Perfecto. Sí. Bueno. Como les contaba, lo primero que vamos a ver es sobre la estructura de todo el Poder Judicial en la provincia. Nosotros en la provincia tenemos 3 centros judiciales, que son el Centro Judicial Capital, que el asiento de las oficinas está en San Miguel de Tucumán, pero a su vez comprende otras jurisdicciones como ser en los departamentos de Yerbabuena, Tafí Viejo, Cruz Alta, Buruyacú, Lules, Leales y Trancas. Después tenemos un centro judicial Concepción y centro judicial Monteros. El centro judicial Concepción tiene como jurisdicción territorial los departamentos de Chicligasta, Río Chico, Alberdi, Las Cochas y Graneros. Y Monteros, que es otro centro judicial, tiene la jurisdicción en los departamentos de Tafí del Valle, Famaillá, Simoca y Monteros propiamente dicho. Es importante que tengan en cuenta esta división de jurisdicciones, sobre todo por la competencia que rige para el nuevo sistema procesal penal, que es el sistema adversarial. Más adelante, ustedes tengan en cuenta que en todo el Poder Judicial está dividido en estos 3 centros judiciales.
y cuando entremos al sistema adversarial propiamente dicho, ya le vamos a aplicar la competencia exclusiva en fuero penal. Las Cortes, obviamente, ustedes ya saben cómo está compuesta. Esto ya entrando a la estructura de la Corte propiamente dicho, está la doctora Esdar, que es la vocal presidente en estos momentos, el doctor Estofán, que es el vocal decano, y luego está el doctor Pose, que es hoy en día el encargado del Centro de Capacitaciones, el doctor Leiva y la doctora Eleonora Rodríguez Campo. Y a su vez, tenemos una división dentro del fuero penal, que tenemos el Ministerio Público Fiscal, que está en cabeza del doctor Jiménez, y por otro lado tenemos el Ministerio Popular y de la Defensa, que está a cargo del doctor Washington Navarro Dávila. Dentro de lo que es la estructura del fuero penal propiamente dicho hablando, tenemos, yo acá voy a hacer una división desde, vendría a ser septiembre del 2020 en adelante y fines de agosto para atrás. El fuero penal hoy es, les diría que algo fuera de lo común, porque están conviviendo dos sistemas procesales al mismo tiempo. Tenemos por un lado el sistema procesal acusatorio, que se rige con la ley 6.203. Este proceso penal acusatorio que rige con la ley 6.203 tiene esta estructura a la que le estoy pasando por la pantalla. Tenemos los juzgados de primera instancia, que son juzgados de instrucción penal, juzgados de menores, juzgados contravencionales, que son juzgados de menores. Después tenemos una cámara de apelación que hace el control de las resoluciones que se toman en instrucción, y luego tenemos las cámaras de juicio oral, los juzgados correccionales, que son los juzgados donde se tramitan causas con una escala penal menor a 3 años, y luego tenemos el juzgado de ejecución de sentencia, que son los juzgados en donde una vez que termina el proceso en la cámara penal, se condena a una persona, se forma un incidente y se remite al juzgado de ejecución, quien es el que se encarga de seguir el cumplimiento de las condenas de las personas cuando quedan con la condena firme. Entonces, por ahí, para hacerlo lo más sencillo, nosotros tenemos juzgado, les repito, en la ley 6.203, sistema procesal acusatorio, tenemos juzgado de instrucción, juzgado de menores y juzgado contravencional. Cámara de apelación, que hace una suerte de control de las decisiones que se toman en instrucción en primera instancia, y después tenemos una segunda etapa, que es donde intervienen las cámaras penales de juicio oral y los juzgados correccionales en lo penal. ¿Cuál es la diferencia entre la cámara penal de juicio oral y los juzgados correccionales en lo penal? Es que las causas, una vez que terminan de hacerse la investigación y pasa una segunda etapa para que vaya a juicio, a uno van las causas con penas mayores a 3 años, a las cámaras penales, y los delitos que tienen penas menores a 3 años van al juzgado correccional. Pero la etapa procesal, en las dos, tanto en la cámara penal como en el juzgado correccional, es exactamente lo mismo. La diferencia es que cada una tiene temática de delitos distintos. Una vez que se condena una persona, se arma el incidente y se lo remite al juzgado de ejecución de sentencia, que es el que se va a encargar de controlar cómo cumple la sentencia, la condena, la persona que ha sido condenada. Y ustedes se acuerdan que yo he dicho que desde septiembre del 2020 en adelante, nosotros ya tenemos otro sistema procesal, que es el sistema procesal adversarial. Uno es el acusatorio, que es la ley 6.203, que rige con el sistema que yo le estaba mencionando recién. Se hace una reforma procesal penal, comienza a aplicarse el 1 de septiembre del 2020,
y cambie esa estructura de juzgado de instrucción, juzgado de menores, juzgado correccional, cámaras penales, cámara de apelación. Esa estructura desaparece y pasa a formarse esta estructura nueva. Ahora, quiero que quede presente que en la actualidad nosotros estamos con dos sistemas procesales simultáneos. Las causas que han ingresado al sistema penal desde septiembre en adelante, desde el 1 de septiembre del 2020 en adelante, se rigen con esta estructura, con la estructura de la ley 8.933. Las que han quedado pendientes de resolver se resuelven con la estructura que les contaba recién hace un rato, que es con la ley 6.203. ¿Cómo es esta estructura? Desaparecen los juzgados de instrucción, desaparecen las cámaras penales, desaparece la cámara de apelación y se forma un tribunal de impugnación que está compuesto por los vocales de las cámaras de apelación y todos los magistrados que formaban parte de los juzgados de instrucción, juzgados correccionales, cámaras penales y juzgados de menores, pasan a formar parte del colegio de jueces. Y se crea una oficina de gestión de audiencia que se llama OGA, seguro algunos ya la conocen, capaz que algunos están trabajando dentro de la OGA, que es una oficina de carácter administrativo, cuya principal función es gestionar los pedidos que hacen las partes para que se realicen las audiencias y en esas audiencias orales los jueces puedan resolver. Más adelante Guillermo va a explicar mejor y más detallado con otros planitos las conformaciones de cada uno por si ha quedado alguna duda. Si quieren hacerla pueden habilitar el micrófono y me preguntan. Lo que me interesa a mí es que se quede bien claro que nosotros actualmente tenemos dos sistemas procesales con dos estructuras distintas, una que se rige con la ley 6.203 y otra que se rige con la ley 8.933. Dentro de la estructura vieja, llamémosle, de la 6.203, nosotros tenemos esta estructura dentro de cada juzgado, cámara o oficina judicial, llamemos. Nosotros tenemos un juez a la cabeza, secretario, prosecretario, los relatores y los empleados. Dentro de del rango de empleados tenemos distintos cargos. Uno cuando ingresa con el cargo de ayudante judicial por lo general y puede ir ascendiendo desde ayudante judicial a encargado auxiliar, a encargado principal y encargado mayor. Ahí se termina la carrera administrativa de los empleados. Ya para pasar a un rango superior ya entras en el ámbito del funcionario. Están los prosecretarios, secretarios, relatores. Pero bueno, esto es lo que me interesa que ustedes sepan, que no va a ser, no hay una pregunta de examen sobre esto, pero es importante que sepan porque ustedes están por ingresar, si Dios quiere, a esta carrera, digamos. ¿Cuál es la función del juez? El juez es la máxima autoridad de la oficina y la principal función es administrar justicia y principalmente solucionar los conflictos que se presentan ante una situación de controversia entre dos partes. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Que el juez no pierda tiempo en solucionar problemas administrativos que pueden pasar dentro de una oficina. Entonces, su máxima función es la de administrar justicia. Luego tenemos los secretarios, que son funcionarios nombrados por ley por la Corte Suprema de Justicia y son elegidos bajo un proceso de selección que asegure una igualdad de oportunidades y acceso a la función a quien resulte más idóneo.
dentro de la oficina judicial el secretario vendrá a ser tiene la figura como si fuese un escribano, el fedatario de todo lo que se hace dentro de la oficina. Por eso siempre previos a la firma de un decreto, un juez o a la firma de una resolución, siempre va rubricada con la firma de un secretario, que es el que da fe de que se está haciendo determinada cosa dentro de un acto procesal. Después tenemos la figura del prosecretario, que la principal función es colaborarlo en el desempeño de tareas diarias que surgen dentro de una oficina al secretario, controla la tarea realizada por los empleados de menor rango por lo general, y en lo que respecta al fuero penal, por lo general, la persona que se queda a cargo de la oficina cuando los secretarios por ahí se tienen que trasladar para llevar a cabo una audiencia. Las audiencias en el sistema procesal acusatorio tiene que estar sí o sí el secretario presente, como le decía, porque es el fedatario de todo lo que pasa dentro de una oficina. Si no está el secretario, cumple esa función el prosecretario. Y luego tenemos, dentro de lo que son los empleados, yo voy a nombrar algunas obligaciones que es importante que ustedes conocen. Salvo, bueno, la situación excepcional que estamos viviendo nosotros hoy en día, tenemos que cumplir un horario. Algunos quizás que por algún motivo no cumplen o lo cumplen desde sus casas las tareas de forma remota. Hay que desempeñar la tarea con responsabilidad y compromiso, ser solidario, es fundamental que se trabaje en equipo, ser solidario con los compañeros, tener un buen diálogo con los compañeros y obviamente con los superiores. Hay que ir de la mejor forma posible en la presentación personal de cada uno, y tenemos que ser muy discretos, sobre todo con la información que se maneja dentro de la oficina. Por ahí es medio difícil cuando viene un abogado, se acerca y quiere conocer alguna resolución que todavía no está firmada por el juez, y suelen andar los proyectos dando vuelta. Nosotros tenemos que saber que hasta que el expediente no está firmado y se notifica, nosotros no podemos dar determinada información, pero esa no dar información tiene que ser de una forma muy respetuosa ante el abogado. Entonces, hay que buscar la forma que menos moleste tanto al abogado como a las partes que se acercan al mostrador a pedir información, y de una forma muy educada tratar de decirle que todavía no está firme, que hay un proyecto dando vuelta, pero que todavía no se puede dar ninguna información porque no hay nada firmado. Este es un puntito por ahí para que nos escuchen a nosotros. Tienen que tener adquisición de conocimiento mediante capacitaciones. Ustedes, si entran dentro de la carrera de empleados, van a tener obligatoriamente 2 cursos, y lo van a tener que rendir y aprobar obligatoriamente para poder contar más, tener más puntaje para el orden de mérito a la hora de los ascensos. Ya hemos hablado del trato respetuoso. Obviamente no se puede recibir nada a cambio de información ni de nada. Está totalmente prohibido. Hay que el secretario tome las medidas correspondientes. No se entregan instrumentos como favor, como por ejemplo si viene un abogado y no tiene lapicera, por ejemplo, no está bien que nosotros saquemos las lapiceras que nos proporcionan desde la oficina de Economato y estemos repartiendo, regalando, como así tampoco se tienen que utilizar las herramientas de trabajo para cosas que no sean de la oficina.
está mal que yo me lleve hojas de la oficina para imprimir cosas de la facultad a mi casa. Entonces, los elementos de la oficina se utilizan para la oficina, no para beneficio personal. Eso es con respecto, bueno, a la estructura y a algunas cositas que me interesaban que ustedes tengan conocimiento de cómo tienen que manipular las cosas, cómo tiene que ser el trato con sus compañeros y ante sus superiores si tienen la suerte de ingresar. Ahora vamos a pasar a otro Power. Me dan un segundito, ya lo subo. Antes de que sigas, Ignacio, Sí. ahí en el chat preguntan si esto que estás explicando es para saber en forma general o va en el examen. Saberlo, gran parte se supone que ya lo saben en lo que hace a algunas cuestiones estructurales y a la forma de manejarse el día a día en el trabajo. Sí es bueno recordarlo, repasarlo, y todo lo que estamos charlando puede ir dentro del examen. Todavía no está definido exactamente qué va y qué no va. La idea es que ustedes tengan un pantallazo y sí, reitero, a partir del material que se les ha dado y de la guía que tienen a disposición, que vayan puntualizando algunas cuestiones desde ese lugar, desde esa guía, y aprovechando ahora también para consultarnos nuevamente. Comprenderán que en este momento no les podemos decir esto entra, esto otro no va a entrar. Sumado a que ni siquiera lo sabemos, pero aunque lo supiésemos, sepan entender que no sería adecuado que les indiquemos. Perfecto, Guillermo. Sí, a ver, hay cuestiones, la última parte que estuve hablando yo de cuáles son las obligaciones que tiene un empleado dentro de una oficina, eso, como dice Guillermo, son recordatorios que está bueno refrescarlo. La parte de cómo es la estructura de la corte, cuántos centros judiciales hay, cómo está conformado un sistema procesal acusatorio, un sistema procesal adversarial, estas cuestiones sí son más de examen que la última parte que pasamos. Bueno, continúo, Guillermo. ¿Alguna otra preguntita que quiera alguien con respecto a lo que vimos? Vamos nomás. No veo el chat, yo. No, Bueno. preguntan si se va a mandar el material o cómo pueden tener acceso. La clase va a quedar grabada y se va a subir al canal de YouTube del Centro de Capacitación por si la quieren volver a ver, e incluso para quienes no han podido o no han sabido que tenían que ingresar el día de hoy. Así que ahí van a poder verlo nuevamente. Respecto al material, en principio, creo que no habría inconveniente en enviárselos. No sé cómo han trabajado con las otras áreas, pero sí, creo que se los podríamos enviar, no habría inconveniente. Sí, por supuesto, siempre que sume, bienvenido sea. Bueno, la primera parte es la que conversamos recién sobre la estructura de cada uno de los sistemas. Ahora yo le voy a hacer un pantallazo de cómo ha sido la evolución de los sistemas procesales en la provincia desde el sistema inquisitivo hasta el sistema adversarial. Antes que nada, bueno, ¿se puede ver ahí el Power o no? Se ve perfecto. Perfecto. Tenemos que saber perfecto. qué significa cuando hablamos de sistemas procesales. Cuando hablamos de sistemas procesales significa la forma en que está organizada una provincia con respecto a la materia de derecho penal. Nosotros, una cosa es el sistema procesal penal y otra cosa es una cosa es el código procesal penal y otra cosa es el código penal. En el código penal ustedes van a encontrar las tipificaciones de los delitos, los montos de delito, todo lo que es relativo a las prescripciones, y en el sistema procesal penal es donde ustedes van a encontrar cómo se trabaja en una provincia para aplicar ese sistema penal, para
para que se lleve a cabo el trabajo dentro de una oficina. Entonces, nosotros a lo largo de la historia nos pasó por 3 sistemas procesales: el sistema inquisitivo, el sistema acusatorio, que empezó en el año 91, que tiene la ley número 6203, y actualmente estamos con un sistema procesal adversarial, que es la ley 8933. Es lo que más o menos le explicaba en los Power de recién, que nosotros actualmente estamos transitando con 2 sistemas procesales al mismo tiempo. Uno, que son todas las causas que quedaron pendientes hasta el 30 de agosto del 2020, están transitando con un sistema procesal acusatorio. Y las que ingresaron desde el 1 de septiembre del 2020 en adelante, están transitando con el sistema procesal adversarial. Dentro de los sistemas procesales, nosotros empezamos con un sistema procesal inquisitivo, que lo más impactante de este sistema es que se reunían todas las funciones que ustedes conocen hoy, que puede llevar, que se dividen con el fiscal y el juez. Antes la llevaba únicamente el juez a cargo. O sea, imagínense ustedes un sistema procesal en donde el juez es el que hacía todo. Era el que investigaba, el que juzgaba, acusaba, era el encargado de darle el impulso al proceso, y al mismo momento era el que resolvía todo. Entonces, qué poca objetividad puede haber en un sistema que yo, por ejemplo, que sea juez, sea el que yo busque las pruebas, yo hago toda la investigación y después yo tengo que resolver en base a lo que yo investigo y a lo que yo he buscado y he dado impulso al proceso. Entonces, era como muy difícil que tenga un poco de objetividad mi resultado, si yo soy el que hago todo. Había una frase que se solía decir en ese entonces, que era: lo que no estaba en el expediente no existía en el proceso. Con el sistema acusatorio, que entra en función en septiembre de 1991, se empiezan como a dividir las tareas dentro de lo que hacía el juez. Se crea la función del Ministerio Público Fiscal, y antes el juez, que era el que investigaba y acusaba, se le saca esa tarea y se le pasa en manos del Ministerio Público Fiscal, quien lo hace a través de la Fiscalía de Instrucción. Entonces ya aparece dentro de este sistema un personaje nuevo, que es el Ministerio Público Fiscal junto con la Fiscalía, que son los que se encargan de investigar y acusar. El juez, lo único que hace en este sistema acusatorio es decidir, controlar la investigación que hace el Ministerio Público Fiscal a través de la Fiscalía, valora las pruebas que le acerca la Fiscalía o la defensa y resuelve en base a lo que a él le traen. O sea, deja de hacer la tarea de investigar y acusar, y únicamente se encarga de decidir, controlar la investigación, controlarlo al fiscal, controlar lo que traen las partes y resolver en base a lo que a él le acerca. ¿Qué pasa en este sistema acusatorio? Nosotros teníamos 2 etapas dentro del proceso. Teníamos una etapa netamente escrita, en donde se hacía toda la investigación por parte de la Fiscalía, y el juez cumplía una función de juez de garantía y de contralor de la investigación. Una vez que el fiscal recolectaba una cantidad de pruebas suficiente y creía oportuno que esa causa pase a una segunda etapa, que hay pruebas suficientes como para que la causa siga a una segunda etapa y vaya a juicio oral,
ahí se pasaba la causa a una segunda etapa y es donde intervenían las cámaras penales en donde se hacía el juicio oral. En esta segunda etapa recién se empezaba con un proceso más oral y no tan escritural como el que veníamos llevando en instrucción. Entonces, dentro del sistema acusatorio nosotros teníamos una etapa que era netamente escrita y otra etapa que era oral, que era obviamente donde brillaba en plenitud la adversarialidad del proceso, porque era donde todas las partes se veían la cara y se resolvían en audiencia orales los debates. Ahí les paso algunas características del sistema procesal acusatorio que separa dentro de ese estructura del proceso, las funciones de acusar, defender, y a diferencia del sistema acusatorio aparecen, llamémosles, dos figuras más que el Ministerio Público Fiscal, quien investiga, acusa, y la defensa. Se adopta el principio de la sana crítica racional para valorar las pruebas. Antes, en el sistema acusatorio, era por la íntima convicción de quien recolectaba la prueba, que era por la apreciación que tenía el juez de la prueba que él recolectaba. Ahora tiene que elaborar un estudio para poder tomar una decisión en base a los que las partes les traen. Y la función del juez se limita a controlar la investigación y a juzgar. El juez controla el proceso, garantizando el debido proceso a las partes, y ahí es importante saber que se le otorga, como le decía, un papel muy importante al Ministerio Público Fiscal a través de la Fiscalía de Instrucción, que son los encargados de investigar todos los delitos que llegan a conocimiento del Estado. Se establece la prohibición de declarar sin presencia del defensor. Antes la parte podía declarar más allá, o mejor dicho, declaraba más allá que no tenga un defensor. En el sistema acusatorio se prohíbe que el imputado declare si no es acompañado con un defensor. Se establece el régimen de la oralidad en la etapa del plenario, que es lo que le contaba recién, que nosotros tenemos una etapa de investigación que es netamente escrita. Una vez que se reúnen pruebas suficientes, pasa una segunda etapa, que es la parte del juicio oral. Entonces este sistema acusatorio combina un régimen de oralidad con un régimen escritural, que es la parte de investigación. Se reconocen derechos al imputado y a la víctima, se le da más participación al querellante particular, y en el sistema acusatorio nosotros contamos con un principio que regía, que es el principio de legalidad, que significa que todo delito de acción pública que llegaba a conocimiento del Ministerio Público Fiscal, de la Fiscalía del Estado, el Estado estaba obligado a investigar, sí o sí. Ahí en esta pantalla ustedes van a ver una serie de modificaciones de leyes. Dentro de esta, la más importante es la que está en el último párrafo, que es la 8.849, en donde se incorpora el principio de oportunidad en reemplazo del principio de legalidad. ¿Qué significa este cambio? Que ya no toda acción pública que llegue al conocimiento del Estado, del Ministerio Público, necesariamente tiene que la Fiscalía tiene que investigar, no necesariamente tiene que investigar. Hay determinados tipos de delitos, por ejemplo, delitos que son menores a 6 años, delitos en donde no interviene un funcionario público en ejercicio de su función, delitos donde no hay cuestiones de género de por medio. Bueno, en estos tipos de delitos, el Ministerio Público puede empezar a
no le voy a decir optar, pero sí a tratar de hacer algún tipo de solución alternativa, no necesariamente a investigarlo como era con el principio de legalidad. Con este principio de oportunidad hay algunos tipos de delitos que el fiscal puede decir, a ver, no lo voy a judicializar, yo no voy a gastar recursos, herramienta personal para un delito que quizá haya sido una amenaza de muerte, porque el hijo de alguien, de un vecino, le ha roto el vidrio un pelotazo y salió el dueño de la casa que le ha roto el vidrio, ha dicho, te voy a matar, mira cómo me han hecho el vidrio en mi casa, y él quizás se sentía con mucho miedo, ha ido a la policía y ha hecho una denuncia por amenaza de muerte, por ejemplo. Eso llegaba a conocimiento de la policía, llegaba a conocimiento del Ministerio Público Fiscal, y el Ministerio Público Fiscal sí o sí tenía que judicializarlo y empezar la investigación. Bueno, ahora con lo que sucede ahora con el principio de oportunidad es que se da un plazo dentro de una oficina del Ministerio Público Fiscal que se llama la Oficina de Decisión Temprana, para que se trate de solucionar ese conflicto sin judicializarlo. O sea, yo le voy a llamar a las partes, le voy a llamar al que lo están acusando, le voy a llamar a la víctima, le voy a decir, miren, la verdad que esto encuadra dentro de todos los delitos que pueden hacerse con soluciones composicionales, se pueden arreglar con soluciones composicionales, y tratemos de llegar a un acuerdo para no agregar una causa más al sistema penal, no seguirlo colapsando de causas. Se hace una serie de etapas de mediación entre las partes para que traten de solucionarlo el conflicto antes de que ingrese a la órbita del sistema penal, antes que se judicialice. Si entre las partes no llegan a un acuerdo, el fiscal puede decir, yo esto no lo investigo, pero no es que la causa se archiva, ni mucho menos, te doy la posibilidad a vos, víctima, para que en determinado plazo, le dan 15 días, se constituya como parte en proceso como querellante y convierta la acción penal pública en acción penal privada. Hago una salvedad ahí para que se entienda mejor esto. Si el fiscal considera que es una causa en donde se puede optar por un criterio de oportunidad, por una solución composicional, se puede, y las partes por distintos motivos no quieren hacer un criterio de oportunidad, no llegan a un acuerdo entre ellos, el fiscal puede decir, yo esto no lo investigo, pero esto no queda sin investigarse. Te doy la posibilidad a vos, víctima, que te pongas en mi lugar y con un abogado, ya sea particular o público, como vos quieras, puedas hacer el trabajo de la investigación, pero lo vas a hacer vos como privado, no lo va a hacer el Ministerio Público Fiscal como Estado. ¿Se entiende esto? Esto es importante. Es la diferencia entre el principio de legalidad y el principio de oportunidad. Esta ley es previa a que se implemente el sistema procesal adversarial. O sea, antes de que entre en vigencia el sistema procesal adversarial, a la ley 6.203 se le hace una serie de modificaciones, y esta es una de las modificaciones más importantes que se le hace a la ley 6.203, que es el cambio del principio de legalidad, en donde el fiscal tenía la obligación de investigar todo delito de acción pública. Se pasa, desaparece el principio de legalidad y aparece otra figura que es el principio de oportunidad, en donde en determinados casos el Ministerio Público Fiscal puede renunciar a la acción y le deja su lugar a la víctima para que ella haga la investigación. Esa es la diferencia entre eso vendría a ser la conversión de la acción penal en pública. Cuando hablamos de público, hablamos de Estado. ¿Quién representa el Estado? El Ministerio Público Fiscal.
entonces se convierte esa acción penal, que es pública, en principio, deja de ser pública, pues yo salgo, Fiscalía, Estado, salgo, me hago un costado, e ingresa un privado que es la víctima, a hacerse cargo de la investigación. Pero, eso sí, quiero remarcar, no en todas las causas, son determinadas causas. Menores a 6 años, que no haya violencia de género, que no haya un funcionario público en ejercicio de la función, y hay unas cuantas más que están, si ustedes, por curiosidad, que no está dentro del manual, se me ocurren, que le pasamos, si ustedes las quieren ver, están bien especificadas en los artículos 27 al 33 de la ley 8.933. Tanto está todo lo que hace los principios de oportunidad, a los criterios composicionales. Y el último sistema procesal que nosotros tenemos y el que está hoy en día funcionando desde las causas que ingresaron del 1 de septiembre del 2020 en adelante, es el sistema procesal adversarial. Entonces, para hacer un repaso... Perdón, Ignacio. Sí. Mil disculpas, ¿no? Es que pero no favor, podía conectar el micrófono para poder preguntarte antes de que avance. De alguna manera, con el sistema previo a este sistema procesal adversarial, de alguna manera el fiscal considera, según la envergadura del delito, para tomar cartas en el asunto o darle de alguna manera a la víctima como querellante para que él por su cuenta inicie la causa. ¿Puede ser? Así es. Así es. Bien, ¿qué pasa? Bien. Nosotros con la reforma procesal adversarial venimos, si no me equivoco, en Tucumán viene desde el año, desde el 2016 se vienen haciendo intentos para que entre en vigencia este sistema adversarial. Todo esto, lo que hablamos de los principios de oportunidad, es algo muy novedoso, que está muy arraigado a lo que es un sistema procesal adversarial. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Se hace una modificación, como evidentemente no iba a entrar en vigencia en el 2016, el sistema procesal adversarial, que era lo que se pensaba en un primer momento, se empieza a extender por diferentes motivos, no lo sé por qué serán. Entonces se empiezan como a recopilar algunas cosas que son de utilidad para el sistema acusatorio. Entonces, una de las cosas muy importantes que se adquieren de este sistema adversarial, de esta nueva ley que se iba a implementar, es lo que refiere a los criterios de oportunidad. Que si ustedes se van, a la ley 6.203, que es la que se aplicaba con el Código Procesal Acusatorio, y ven el artículo 5 del Código, van a empezar a ver y notar que hay 5 bis, 5 ter, 5 cuartes, 5 tal, y lo han ido parchando y agregándole cosas. Todas esas cosas se le van agregando a la ley 6.203 del sistema procesal acusatorio, son cuestiones que se han ido adquiriendo de este sistema procesal adversarial que no lo podían implementar porque todavía no estaba vigente. ¿Se entiende, Elizabeth? Sí, o sea, Ignacio, sería como desde el Código Procesal Acusatorio al sistema adversarial, los principios de oportunidad serían como una transición. Exactamente. Bien. Y ahí, te vuelvo atrás, vuelvo para atrás para que veas toda la ley esta, la 6.203,
todas las modificaciones que tuvo a lo largo desde el año 91 que se implementó al... creo que esta, la 8.849, si yo no recuerdo mal, Guillo, se implementó 2019. En el 2018, fines del 2018, 2019. Principio de 2019, sí, Sí. por ahí. Entonces, perdón, seguí yo. Sí, no, por ahí para que no, me parece que está habiendo alguna confusión respecto de la operatividad de los principios de oportunidad. Los principios de oportunidad empezaron, se tomaron de este código. Recién recordaba Ignacio que el código iba a entrar en vigencia en 2016. Recordemos que la historia de este Código Penal, Procesal Penal Adversarial, arranca ya por 2011, 2012 con el plan piloto en Concepción, que luego no se prosiguió. Comenzó el estudio en la legislatura con una etapa muy trabajada, con expertos de fuera de la provincia, incluso de fuera del país. Se dio lugar a este código y estaba pensado ponerlo en funcionamiento allá por 2016 y después por diversas razones se fue prorrogando hasta que en 2019 se puso en funcionamiento en Concepción y a partir del 1 de septiembre del año pasado acá en Capital. En el medio, y en esta transición, se tomaron algunas herramientas que ya preveía este nuevo código y se las introdujeron en el código que estaba en vigencia todavía, que eso es lo que viene explicando Ignacio. Entre eso, estos principios de oportunidad. Pero estos principios no han servido solamente para la transición, sino que actualmente son parte vigente y muy útil, muy importante de este nuevo proceso que está en funcionamiento y también, hasta cierto punto, de este sistema conclusional que ya vamos a ver sobre el fin de hoy o el principio de la jornada que viene, sobre todo en cuanto a lo que hace a los principios de celeridad, no tanto en la elección de las causas. Pero estos principios son una parte vigente también en el nuevo sistema y muy importante a la hora de tomar la decisión sobre qué causas se van a trabajar con mayor número de recursos y con mayor ahínco, y cuáles se va o bien elegir no perseguir directamente o dándole la posibilidad a la víctima de la conversión de la acción pública en privada. En el chat vienen charlando un poquito de esto, consultaban si esto tiene que ver con la mediación. La mediación es una de las herramientas, junto con la conciliación, con la reparación, para darle una terminación anticipada a estos conflictos de menor cuantía, por así decirlo, desde la pena, desde el impacto social que tienen, desde la dañosidad en general. Y luego sí hablaban de la conversión de la acción pública en privada. ¿Qué significa hacerse cargo de la investigación? Preguntan. Es justamente esto, es la posibilidad de la víctima de investigar, de aportar pruebas, de convertirse en querellante y seguir con la acción más allá de la decisión que tome el Ministerio Fiscal respecto de la continuación o no de la investigación. ¿Dónde encuentro este material? ¿En qué página está? Porque en el material que descargué no lo encuentro. No, este es un material de clase, si se refieren a los PowerPoint, es un material que está elaborado para las clases. Igualmente luego se los enviaremos para que lo tengan a mano como material de consulta. Perfecto. Ahí encontré donde estaba el chat, no lo podía ver. Perfecto. Ahora me estoy poniendo al tanto. Bueno, ya para ir terminando mi parte, me queda hacer el paso al sistema procesal adversarial. Entonces es importante que ustedes sepan que hemos tenido 3 sistemas procesales. El inquisitivo, en donde el juez hacía todo, usaba, investigaba, le daba impulso al proceso. En el año 91 se crea este sistema procesal acusatorio, que es el que venimos hablando, en donde una de las características es, por ejemplo, que el fiscal
a través del Ministerio Público es el que tiene a cargo la investigación y la acusación. El juez se limita únicamente a resolver lo que las partes les presentan. Se crean las dos etapas, la etapa escrita, la etapa oral, netamente oral, que es el juicio. Y así llegamos. Antes de llegar al sistema adversario, yo quiero hacer un recalco que este sistema acusatorio era realmente novedoso en la época en que entra en vigencia. Era algo muy novedoso, muy novedoso. ¿Qué pasó? Entonces, si es tan novedoso, ¿qué pasó? ¿Por qué se cambia? Al ser un sistema escrito, por ahí tenía mucho formalismo y le faltaba celeridad. Para mí esa es la cuestión clave. Entonces lo que se trata de hacer es hacer un sistema que tome muchas cosas del sistema acusatorio y a la misma vez corrija las deficiencias que teníamos en ese sistema acusatorio para que el sistema sea más rápido sobre todo. Entonces, ¿dónde es por lo general donde se generaba la mayor carga de trabajo? En la fiscalía, porque imagínense ustedes, en un sistema acusatorio donde había un plazo de 5 días para decir si una persona queda detenida o no, pasaban esos 5 días, tenía que esperar 10 días para que el fiscal te pide la prisión preventiva, el juez tenía otros 10 días para resolver la prisión preventiva, ya estamos hablando de 30 días. Si las partes apelaban la resolución del juez, se remitía el expediente a la Cámara de Apelación, y en la Cámara de Apelación podía pasar 2 meses hasta que se resolvía, porque estaba colapsada. Entonces, era un sistema muy bueno, pero había que hacer algo para que todo ese proceso lo tratemos de acortar en tiempo y sea más rápido todo el proceso penal. Entonces se crea este sistema procesal adversarial, y yo ahí le voy a decir algunas características de este sistema procesal adversarial. La más importante es que, no sé si se acuerdan que yo le decía que el sistema acusatorio teníamos toda la parte de investigación, se hacía en forma escrita, y cuando ya el fiscal consideraba que había elementos suficientes para que la causa pase a una segunda etapa, pasaba a las cámaras penales. En las cámaras penales seguía, en las cámaras penales vos tenés 3 etapas dentro fuertes, que es lo que se hace en la cámara penal. La citación a juicio seguía siendo escrita, la apertura a prueba seguía siendo escrito, y la última parte era el juicio oral propiamente dicho, que era una vez que transitaba por 2 etapas previas que también eran escritas. O sea, si vos me decís, si tenías el sistema acusatorio un 50% escrito y un 50% oral, yo te digo que no, que el sistema acusatorio tenía un 90 escrito y un 10 oral, que era únicamente la audiencia. Entonces, con este sistema se pasa a transformar todo el sistema oral. Entonces, desde que empieza la investigación hasta que se termina la causa, se resuelve todo en audiencias orales. Nada por un pedido o por un requerimiento del fiscal por escrito, que entra por el mostrador, que el juez tiene tantos días para resolver y después tienen tantos días para apelar. No, es yo fiscal, quiero formalizar una causa o pedir una prisión preventiva, por mail remito una solicitud de audiencia a la OGA, y la OGA automáticamente me genera una audiencia, y el fiscal, en audiencia oral grabada, expone qué es lo que quiere, cuáles son los motivos que tiene para solicitar lo que quiere, se le da la palabra al juez, que en ese mismo momento solicita lo que quiere, o por qué no está bien lo que quiere fiscal, y el juez en ese mismo momento resuelve en una audiencia. No es que el juez lo escucha, se vaya a los 3 meses y resuelve. No, todo se realiza en ese mismo acto, en esa audiencia oral. Desaparece
el expediente escrito, lo que nosotros conocemos como el expediente que va de una oficina a otra con las hojas, desaparece, y en su reemplazo se crean legajos, que es información que maneja cada una de las partes, y que el juez, por lo general, no tiene conocimiento del legajo antes de ir a la audiencia. Puede tener conocimiento... Doctor, ¿sí? escúcheme una pregunta. Por ejemplo, cuando los escritos se mandan por email, ya directamente desaparece el cargo, ¿verdad? El cargo puesto con el fechador ese que nosotros estamos acostumbrados, o con la maquinita. Claro, el fechador que te da la desaparece, fecha y hora queda en el sistema grabado la hora en que ingrese el pedido. y ese válido, digamos, porque por ahí pasa, digamos, que en el sistema los letrados mandan escrito y quedan durmiendo el escrito porque no tiene validez, digamos, a veces, digamos, el horario, o porque no está bien hecho el sistema, puede ser también. Mira, que yo tenga conocimiento es mucho más validero y Sí. mucho más difícil manipular un sistema informático como ser que yo pueda manejar que un escrito no ingrese al sistema, porque, a ver, si bien es un sistema que está a cargo de la OGA, ese sistema tiene conexión con el Colegio de Abogados, con el Ministerio Público Fiscal. Entonces es muy difícil que yo pueda manipular que un escrito no ingrese a mi sistema por algún motivo. A diferencia de que sí puedo no ponerle el cargo porque me olvidé y le pongo 3 horas posteriores a lo que entró el escrito, y quizás era algo que corría con cargo extraordinario y lo tienes que presentar antes de las 10 de la mañana. Y yo, porque tenía el mostrador lleno de gente, capaz lo recibía el escrito y me olvidé de ponerle el cargo, y esa presentación ya es dudosa la hora en que se le pone el cargo, porque cada vez yo lo recibo, lo pongo a las 10:05, lo recibo a la... Claro, entonces sí. desaparecen los plazos procesales también, al no tener ya el cargo, digamos. No. Sí, los plazos procesales siguen tal cual, incluso con este nuevo sistema adversarial los plazos procesales se acortan, a diferencia del acusatorio, y lo que te marca la hora es el sistema, el OGA web, se llama el sistema en donde se reciben las solicitudes de las partes. Es un sistema como quizá alguno conoce el SAE, que se lo maneja en civil, en laboral. Bueno, este es un sistema que se llama OGA web. ¿Se entiende? Cuando ingrese el legajo, automáticamente el sistema te dice a qué hora ingresó. Claro. Entonces, la hora que te dice el sistema, ese vendrá a ser el cargo. Bien. No sé si se respondió lo que... Sí, no, sí se respondió bastante bien. Muchas gracias. No, a vos. Bueno, se divide, como hablábamos recién, en el sistema adversarial, las defensorías oficiales estaban dentro del Ministerio Público Fiscal. Entonces, el Ministerio Público Fiscal, que hablamos que era el ministro, el doctor Jiménez, tenía a su cargo todas las fiscalías, todas las defensorías. Con este sistema se crea un ministro popular de la defensa, que es el doctor Navarro Dávila, quien se hace cargo únicamente de todas las defensorías oficiales, y por otra rama están el Ministerio Público Fiscal con sus oficinas y su ministro, que es el doctor Jiménez. En el sistema acusatorio se sigue trabajando con la estructura que yo le decía en el primer power,
juzgado de instrucción, juzgado de menores, cámara de apelación, cámara penal, ¿se acuerdan? Bueno, con este sistema adversarial se desaparece esta estructura de juzgado, cámaras penales, cámara de apelación, y se crea un colegio de jueces en donde son magistrados que anteriormente formaban parte de los juzgados de instrucción. Eso se pueden anotar bien porque es importante. Se forman colegios de jueces, están integrados por jueces de instrucción, jueces de menores, jueces correccionales y jueces de las cámaras penales orales. ¿Estamos? Y por otro lado se forma un tribunal de impugnación que está constituido únicamente por los jueces que anteriormente formaban parte de la Cámara de Apelación. ¿Te lo dejo, Guillo, para que vos lo expliques bien después? ¿O... Dale, Pitu. Dale. ¿Vos lo tenés en el Power o no? Sí. Yo retomo. Perfecto. Bien. Ahí ya Guillermo le va a explicar bien cómo, cuál es la competencia y cuál es la función del Colegio de Jueces y del Tribunal de Impugnación. Ustedes ya saben, que es importante, cómo está constituido. Jueces de instrucción, jueces correccionales, jueces de los juzgados de menores, jueces de las cámaras penales de juicio oral. Eso forman el colegio de jueces. Y por otra parte está el tribunal de impugnación, que está constituido únicamente por los jueces de las cámaras de apelación. La cámara de apelación no es lo mismo que la cámara penal de juicio, son dos cosas distintas. Ahí está lo que hablamos del principio de oportunidad, que ya hablamos de eso, en donde el Ministerio Público hace una selección de las causas que puede investigar. Acuérdense que no son todas las causas, son algunas. Y también con este sistema adversarial se cambia la estructura organizativa de la Fiscalía. Antes nosotros estábamos acostumbrados a escuchar la Fiscalía Primera, la Fiscalía Segunda, la Fiscalía Tercera, la Fiscalía Cuarta. Desaparece esa estructura de nominación y se crean fiscalías temáticas y especializadas por delito. Ahora ya no tengo, por ejemplo, Fiscalía 1, 2 y 3, sino tengo Fiscalía de género, de delito contra la propiedad, de delito de distintos tipos de temas, y esto sirve a que cada fiscalía se puede especializar en algo. ¿Estamos? Se crea la Oficina de Gestión de Audiencias, que es la OGA, que es una oficina administrativa, y su función es la organización y la coordinación de las audiencias orales y públicas. O sea, todos los pedidos que hacen las partes, la OGA, que más adelante, seguramente mañana, vamos a ver la estructura de la OGA, lo que tiene que hacer es, el objetivo principal es que esa solicitud que hacen las partes llegue a una audiencia oral, para que el juez pueda resolver. Y otra característica importante es que la víctima tiene una protección más efectiva de su derecho. En este sistema es mucho más escuchada que en el sistema anterior, incluso se consagra este principio de oportunidad con este sistema, y se le da la posibilidad incluso de constituirse como actora, como parte del Ministerio Público en algunos tipos de delitos en que el Ministerio decide dejar de investigar.
se le da la posibilidad de que convierta la acción, en lo que hablábamos de público en privado. Bueno, con eso yo termino lo que sería la primera parte, Guillo. No sé si quieren hacer algún... En el chat. Una pregunta. Sí. Lo que acabas recién todo de explicar, que yo no tengo acá detallado, o sea, los títulos, todo, así como está, va en el examen, porque lo que vemos acá, lo que estoy viendo en el apunte, como empieza el derecho procesal penal, usted lo ha explicado de otra manera. Yo lo que quiero saber, si es así todo como detalladamente como usted lo está explicando. O sea, acá está muy distribuido, digamos, las distintas partes, como eso no se entiende bien, he quedado medio perdida. ¿Me escucha? Sí. A ver, además de lo que vos tenés ahí en el compendio ese que subimos, tenés 3 leyes que es muy importante que las lean. Bueno, esas no las tenemos. ¿No le han compartido? No, yo no las tengo. ¿Cuáles serían? La 1918. 1118, no, perdón. 9119 y 9243. O sea que esa hay que saber para el examen. Leerlas. Porque de ahí sacas, si de ahí se sacará lo más. ¿Y vos de ahí has estado explicando todo lo que has hablado recién? No, lo que yo estuve hablando, toda la parte de la estructura del primer PowerPoint, eso no está ahí en los apuntes, eso es como de orientación. De eso no. Va en el examen, bueno, eso hay que saberlo. No, porque eso no está, como te digo, dentro del... Vas comenzado así la exposición del tema. Exactamente, como para que se ubiquen cómo está conformado. Y después toda la parte esa, cuando comienza el proceso penal. Sí, eso sí lo tenés en el punto 2 del manualcito ese que tenés de Derecho Penal, ahí empieza la evolución del sistema penal, procesal penal. Claro, por eso lo que vos has explicado yo estaba perdida, porque yo estoy acá en la página 202, comienza el proceso, pero por ejemplo proceso penal, después se habla del nuevo código procesal. Bueno, eso es el punto 2 que habla. ¿Hay otro? No, lo que está en el punto 2 es lo que yo te acabo de explicar. Sí. Eso es la evolución del sistema procesal penal. Yo tengo entendido que el compendio normativo y la guía de abordaje de ese compendio o estaba subido o se las habían enviado por correo electrónico. ¿Esto no es así? No, a mí no me ha llegado nada. Tendrán que fijarse porque ya falta poco para la fecha de examen y no tenemos todo bien, entonces no está todo completo. Igualmente, ¿a dónde lo buscamos? La remisión del material corresponde a la Dirección de Recursos. Yo soy de Concepción, ¿no? Yo soy de Concepción y nosotros, yo por lo menos no lo tengo. Y capaz que como yo están un montón de gente acá de Concepción y bueno, tendrán que fijarse. Vamos a articular con la Dirección de Recursos Humanos para... Sí, hágame el favor porque yo estoy perdida, acá hay cosas que yo estoy estudiando, pero yo lo que acaba de ver, hay cosas que yo las leyes no las tengo, por ejemplo. No sé qué más habrán agregado que no sabemos nosotros. En el material que tienen ustedes del manual, sí, es todo, o bien algunas cuestiones teóricas de base, o cuestiones que se desprenden de las leyes, pero están en el material especificadas. Sí, no me he dado cuenta de eso yo. Lo que estamos procurando aquí es darle una mayor amplitud para ubicar en un contexto histórico y normativo de qué se trata esto que están viendo ustedes, para que no sea... Claro, de todas maneras esto queda grabado, como todas las clases. Sí va a quedar grabado. Sí, bueno, hágame el favor. Bien, eso nada más, gracias. Tengo una consulta. No sé si se refiere a la ley 9118, 9119, 9243. Esas sí están en el material de estudio que nos han enviado. Y quisiera preguntar sobre esas 3
leyes, si van a tomar algún artículo para saberse o únicamente están para que tengamos una mejor idea de cómo se fue creando, perdón, el sistema nuevo. No, eso es parte del material de estudio, por lo cual deben tener una comprensión de qué va. Obviamente, no es costumbre nuestra, al menos, ni para este concurso, ni para ninguna instancia, evaluar artículos de memoria, pero sí hay determinados institutos que están contenidos normativamente que entendemos tienen que estar conocidos y sabidos. Por lo cual, aconsejamos unas cuantas lecturas del texto de la ley y obviamente si les han ido surgiendo dudas, que aprovechen ahora para sacárselas. Hay algunos micrófonos abiertos, le voy a pedir que una vez que hagan uso de la palabra, por favor, los vayan cerrando. A ver, me había quedado más atrás una pregunta que decía algo de los legajos. Si el legajo es digital, tenemos que distinguir entre el legajo que queda en el OGA web, que es el sistema informático en el cual van a quedar respaldados la totalidad de los actos que se concatenen para el desarrollo del proceso, que ese sí es digital, en principio, y el legajo que va a tener cada una de las partes, que podrá ser digital o podrá ser físico. Ese legajo es una selección de los elementos que cada una de las partes considera más importantes para sostener su posición, por un lado el Ministerio Público Fiscal o la querella como titulares de la acusación y del otro lado la defensa, tratando de rebatir en todo caso esta posición o de justamente sustentar su inocencia, y que en el caso del Ministerio Fiscal sí debe brindar acceso a la defensa, no al revés. La defensa no está obligada a prestar su legajo, pero el Ministerio Fiscal, si es requerido, sí está en la obligación de poner a disposición su legajo y el conjunto de pruebas que tiene ahí. Se termina con cualquier tipo de secretismo que podía haber alrededor de la actividad investigativa y el Ministerio Fiscal tiene la obligación de poner el legajo a disposición. Este legajo es un legajo físico, ¿sí? Que es muy distinto del expediente que estábamos acostumbrados a ver en sede penal hasta no hace mucho tiempo, donde se iban acumulando, suena feo, pero en algunos aspectos era no mucho más que eso, acumulando fojas que iban formando los distintos cuerpos de ese expediente. Ahora no, ahora tenemos este legajo que solamente va a seleccionar aquellas cuestiones que cada parte considere más importantes. Espero haber respondido a eso. Abajo. Algo está y me imagino que es lo que van a tomar. Y sí, no vamos a salir con ninguna sorpresa rara. En eso téngannos un poquito de confianza. Yo tengo una pregunta y el profesor dijo que se crea un colegio de jueces y un tribunal de impugnación. Yo leí en el apunte que en realidad son dos, uno para Concepción y otro para Capital. Sí, ya entramos de lleno en eso, pero sí está en lo correcto, son dos. Un tribunal de impugnación y un colegio de jueces para el Centro Judicial Capital y un tribunal de impugnación y un colegio de jueces para los centros judiciales Concepción y Monteros, que van a quedar en cierto modo unificados. Alguien se va a molestar con esto. No hay una unificación administrativa, pero sí a los fines del funcionamiento del proceso penal. ¿Sí? Va a haber un único colegio de jueces y un único tribunal de impugnación para los dos centros judiciales del sur de la provincia. El legajo, supongo, tiene el respaldo digital por más que sea físico. El legajo, que es la causa como conocíamos hasta aquí, sí. El legajo de cada una de las partes va a pasar a formar parte de ese legajo único que también está digitalizado, por ejemplo, luego de la audiencia de control de prueba, donde las partes van a
contarle al juez cuáles son las pruebas con las que desean trabajar en lo que resta del proceso, se van a poner de acuerdo sobre algunas cuestiones que no se van a discutir y las otras pruebas serán aceptadas o no, y en caso de que sean aceptadas se van a incorporar a ese legajo único. Lo que está apareciendo en la pantalla, ¿dónde está? Lo que está apareciendo en la pantalla, no sé qué era. No, era un material mío, no está compartido, en donde estaba viendo si tenía a mano las leyes para que ustedes puedan verla un poco, pero no los puedo ayudar. En el ítem 1.3 aparece Ministerio Público de la Defensa en vez de Ministerio Pupilar y de la Defensa. ¿Es lo mismo? Sí, es lo mismo. MPD es la abreviatura general, Ministerio Pupilar y de la Defensa o Ministerio Público de la Defensa es exactamente lo mismo a los fines prácticos. El término correcto es Ministerio Pupilar y de la Defensa. Les voy a compartir pantalla, así vamos trabajando sobre la presentación y nos estamos quedando sin tiempo, mágicamente. Pensábamos que nos iba a sobrar y nos estamos quedando cortos por hoy. Ignacio les contó toda la historia del proceso penal en Tucumán desde aquel proceso inquisitorio pre-1991 hasta este proceso que se está aplicando hoy en día, ya en toda la provincia desde septiembre, que es este proceso adversarial, ¿sí? Luego vamos a ver otra pequeña rama del proceso que también va a tener aplicación actual y por algún tiempo. Pero ahora nos vamos a concentrar en este nuevo proceso, por así decirlo, que es el proceso adversarial, del que venimos hablando, y en algunos aspectos más de funcionamiento, de cuáles son sus órganos más organizativos justamente. Ignacio les contaba que en el código anterior la estructura del lado de los órganos jurisdiccionales, del lado de la corte propiamente, arrancaban con los juzgados de instrucción, ¿sí? una denominación que incluso es heredada de los viejos sistemas inquisitivos, puesto que la denominación correcta hubiese sido la de juzgado de garantías, esos juzgados que tenían por función el control de la actividad del Ministerio Fiscal o de las fiscalías durante la etapa investigativa. Para revisar las decisiones de esto aparecía la Cámara de Apelaciones en lo penal de instrucción, que como su nombre lo indica, iba a revisar aquellas resoluciones que tenían carácter de apelables emanadas de los juzgados de instrucción. Luego, se abría pequeñamente el panorama y teníamos, por un lado, la Cámara Penal, con sus 6 salas, que juzgaban la mayor parte de los delitos que llegaban a esta instancia, y cuya función principal era la de celebrar los debates orales, los juicios orales, y con una competencia material de las mismas características, pero sobre delitos de menor cuantía, los juzgados correccionales, que en la práctica tenían intervención mayoritariamente en delitos derivados de hechos de tránsito, lesiones de menor cuantía y, a partir de las últimas reformas en la materia, mucha injerencia en cuestiones que tenían que ver con violencia doméstica y violencia de género. Además, encontrábamos los juzgados de menores, también una terminología que no se había corregido incluso en las últimas reformas y que era heredada del paradigma tutelar, ¿sí? Y aún después de la sanción de la 26061 seguían denominándose juzgado de menores y que intervenían en las distintas etapas del proceso cuando el imputado era un niño, niña o adolescente menor de 18 años. Y por otra parte, ya en aquella última etapa del proceso penal, los juzgados de ejecución. Esta estructura, que encontraba siempre como último órgano revisor a la Corte Suprema de Justicia y donde muchos procesos iban a terminar recién
en la Corte, se modifica en este nuevo modelo adversarial. Más allá de los paradigmas de oralidad, de inmediación, este nuevo proceso tiene una nueva estructura. Y es en esta nueva estructura donde se va a jugar la mayor parte de la materia penal actual. Esa nueva estructura va a tener, por un lado, un colegio de jueces conformado por los que hasta la implementación del código venían siendo jueces de instrucción, jueces correccionales y jueces de cámara penal. Hoy, obviamente, a partir de la renovación de los cargos, ya nacen estos jueces como jueces del colegio de jueces. Pero los que vienen del sistema anterior son los jueces de instrucción, los jueces correccionales y los jueces de cámara penal, que van a tener una suerte de competencia múltiple si lo tomamos sobre la base del código anterior. En el código anterior cada uno atendía un pedacito del proceso. Unos, los jueces de instrucción, atendían la etapa investigativa, otros atendían el juicio, la etapa de juicio cuando se trataba de delitos de menor cuantía, y otros la etapa de juicio cuando se trataba de delitos de mayor cuantía, que eran la mayoría de ellos. Hoy no, hoy cualquiera de estos jueces, independientemente de lo que venía realizando anteriormente, va a poder intervenir en cualquiera de las etapas del proceso. Siempre ponemos más o menos el mismo ejemplo. Ustedes imagínense que el colegio de jueces funciona como una especie de caja o una bolsa donde... ¿Se me escucha? ¿Se me escucha ahí? Sí. Sí. Sí, Guillermo, sí, se te escucha perfecto. Sí. Se me suspendió la pantalla y no sabía si ustedes me seguían escuchando. Funciona el colegio de jueces como una caja o una bolsa donde están todos los jueces que lo conforman, y ante cada proceso que se presenta, se va sacando por sorteo desde allí el o los jueces necesarios. Siempre para una primera etapa va a ser un juez. Y posteriormente, ya en la etapa de juzgamiento propiamente, según la cuantía de la pena, vamos a hablar de juicios unipersonales o posiblemente de tribunales. Esto posibilita tener una mayor flexibilidad, posibilita adecuar la carga de trabajo y además evita aquello que sucedía de que, según la fecha, un delito recaía indefectiblemente en un juzgado o en otro, o lo mismo pasaba con las fiscalías en su momento. Hoy se rompe esta estructura, hay una aleatoriedad mayor y también esta posibilidad de que todos los magistrados tengan la misma carga de trabajo y, como usualmente se dice, no quememos jueces, ¿sí? No sobrecarguemos jueces. Además, se van a incorporar a este colegio de jueces los jueces de menores, antiguamente, ahora jueces de niños, niñas y adolescentes, con una pequeña particularidad. Los habilitados específicamente para entender en los procesos donde vengan niños, niñas y adolescentes imputados van a ser estos jueces con especialidad. Sin embargo, también van a poder intervenir en aquellas causas donde vengan solamente adultos como imputados. Es decir, componen el colegio de jueces, tienen su especialidad, tienen esta vuelta de rosca de que conocen particularmente el proceso de niños, niñas y adolescentes y por eso van a intervenir en esto. Pero, estirando el ejemplo, si no hubiese en todo un mes una causa con niños, niñas y adolescentes involucrados en calidad de imputados, no es que van a estar sin hacer nada. Mientras tanto, se va a adecuar la carga de trabajo y también van a intervenir en los procesos de adultos. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Fuera de este colegio de jueces van a quedar solamente los jueces de ejecución penal. ¿Sí? Estos no componen el colegio de jueces
y van a conservar su especialidad y se van a abocar de manera única a ese aspecto. Ahora, decíamos que teníamos anteriormente la Cámara de Apelaciones en lo penal de instrucción que resolvía todas aquellas cuestiones que hubiesen sido apeladas a partir de resoluciones de los juzgados de instrucción. ¿Qué pasaba con las resoluciones de los juzgados correccionales o de las cámaras penales? Todas aquellas resoluciones que se daban ya en la etapa de juicio. Solo cuando tuviesen el carácter de definitivas o reuniesen otra serie de requisitos, iban a poder ser recurridas por vía de casación ante la Corte Suprema de Justicia. ¿Sí? Esto cerraba la posibilidad de recurrir, por una parte, y por otra, hacía que vayan directamente a la Corte, sin ningún escalón intermedio, todo este tipo de recursos, de objeciones. En este nuevo sistema se crea el Tribunal de Impugnación. El Tribunal de Impugnación que va a tomar todo lo que era materia de apelación, pero además va a tomar lo que anteriormente era materia de casación también, concentrándolo todo en un gran recurso, en cuanto género, llamado recurso de impugnación. Luego podemos escarbar que doctrinariamente se distingue entre apelación e impugnación, según cuál sea la materia del recurso, pero es un nuevo género recursivo donde comprende a la totalidad de las resoluciones que pueden ser recurridas en sede penal. Y actúa como la instancia más importante de recurso en sede penal. Solo cuestiones muy puntuales donde estén en juego temáticas relacionadas a pautas constitucionales o entren en conflicto leyes provinciales, va a ir a la Corte Suprema de Justicia. El resto va a tener su última vía de recurso ante el Tribunal de Impugnación. De allí la importancia de este tribunal en cuanto generador de doctrina penal y en cuanto ordenador de todo el proceso. Se entiende que a medida que vaya madurando este proceso, la fuente de todas las reglas pretorianas, la fuente de toda la jurisprudencia que va a sostener este sistema, va a estar en el Tribunal de Impugnación. Es allí a donde vamos a tener que recurrir. Y incluso se incluyen, valga el juego de palabras, algunas reglas expresas en el código sobre el funcionamiento del propio Tribunal de Impugnación y que luego va a redundar en los colegios de jueces, sobre que no se podrán contradecir en sus decisiones, salvo que las circunstancias cambiasen y que expresamente se dejase constancia de que cambia el sentido de la decisión del Tribunal de Impugnación. Esto contribuye a dar previsibilidad también a las decisiones judiciales y nos acerca de algún modo al modo en que trabajan los juzgados y los tribunales en el modelo anglosajón, en el modelo que se utiliza en Inglaterra, en los Estados Unidos de América, ese modelo del precedente, donde la jurisprudencia tiene mucha fuerza y donde hay mucha mayor posibilidad de prever cuál va a ser el sentido en el que se va a resolver una determinada cuestión, que la forma en la que nos veníamos manejando antes. No sé si en el chat aparece algo, ahora se me perdió a mí el chat, así que no lo estoy pudiendo ver. Los jueces de ejecución solo controlan la pena. Sí, ahí lo encontré. Ahí lo encontré. ¿Los jueces de ejecución solo controlan la pena? Sí, solo controlan la pena. Todas las penas. ¿Sí? Típicamente, la pena de prisión, sí, de cajón, pero también controlan las penas de inhabilitación cuando apareciesen, las penas de multa cuando apareciesen, y las de prisión de ejecución condicional. O sea, al principio de los juzgados de ejecución hubo alguna discusión alrededor del sentido de cuál era la materia de control, pero hoy eso se ha salvado normativamente, se ha clarificado normativamente en el sentido en que se comprendía. Son todo el conjunto de penas
son 4 en realidad, no son tantas. Y, todas las penas yo, que prevé el Código Penal quedan comprendidas por la materia de ejecución. Sí, Ignacio. No sé si es mi pantalla o ahí se me hace que hay algo que está cortando el power. ¿Puede ser? ¿Ahí se lo ve completo? No, no se lo ve completo. No, hay como una pantalla así en medio que cruza todas las letras, digamos, en medio del power. No. Fíjate, de última, sacalo y lo volver saco, a... Lo saco y lo vuelvo a compartir. Sí. A ver ahora cómo andamos. ¿Se ve ahí? No, no se ve todavía aquí, no. Ahí está. Ahí está. Estamos. Ahí hay una parte preguntita que si puedes repetir la parte de que el tribunal de impugnación resuelve en el mismo sentido que el del colegio de jueces. No. Debería funcionar, obviamente, con el cierto margen de decisión que hace a cada caso en particular, pero debería funcionar del modo inverso. Una vez que empiecen a emanar decisiones del tribunal de impugnación con carácter de doctrina penal, es decir, cuestiones que se supone que quedan establecidas ya, salvo que cambien algunas condiciones muy fuertes, que haya un cambio profundo de la legislación o de la doctrina en general, salvo que cambie eso, se considera que ya están dadas. Esas decisiones van a emanar del Tribunal de Impugnación y, al menos en principio, el Colegio de Jueces debería adecuar sus decisiones a esta doctrina. Hoy por hoy, hasta el 31 de agosto del año pasado, había determinadas cuestiones que la Corte Suprema de Justicia de Tucumán había interpretado de un modo determinado que ya no se discutían. Por ejemplo, el modo de contabilizar los plazos de la tentativa. Si ustedes se ponen a estudiar esa parte del derecho penal, hay varias interpretaciones respecto del modo en que el Código Penal prevé el cómputo de los plazos de la tentativa. La Corte ya hace varios años estableció la interpretación que estimó más adecuada al texto normativo, y con esa interpretación se adecuaban todo el trabajo alrededor de la tentativa cuando aparecía esta materia en todos los tribunales de menor jerarquía, principalmente en las cámaras penales y en los juzgados correccionales. Estas cuestiones ahora van a ser fijadas por el Tribunal de Impugnación. Cuando aparezcan cuestiones nuevas, va a ser el Tribunal de Impugnación las que las va a decidir, las va a resolver, las va a fijar, y los colegios de jueces de algún modo se deberían adecuar a esto. ¿Cuáles son las penas a cargo de los jueces de ejecución penal? Inhabilitación, multa, prisión, tanto de ejecución efectiva como de ejecución condicional. Seguimos. Acá lo que consultaban hace un rato, hay dos colegios de jueces. Hay uno para Capital y otro para Concepción Monteros. Acá, ojo con confundirse, sobre todo los que quizás tengan más lugar a confusión, son justamente los que vienen de los centros judiciales del sur, de Concepción y Monteros, porque dado que empezó a funcionar en tiempos diferentes el nuevo sistema, en uno y en otro centro judicial, puede aparentar que no se traten del mismo órgano. Y sumado a eso, hay algunas cuestiones prácticas respecto de la facilidad de desempeñarse, la facilidad y la conveniencia de desempeñarse en determinado asiento, que puede llegar a confundir y hacer pensar que son dos órganos diferenciados. Sin embargo, al menos normativamente, es un solo órgano el Colegio de Jueces de Concepción y de Monteros.
igualmente pasa con el Tribunal de Impugnación. En ambos casos, los colegios de jueces, como les decía, van a estar compuestos por la totalidad de los jueces penales, a excepción de los jueces de ejecución. Son los únicos que quedan afuera. Y en el caso de los jueces de niños, niñas y adolescentes, conservan la especialidad. Y en materia de jueces de ejecución, como les decía, mantienen su competencia actual. Sobre esto, alrededor del Tribunal de Impugnación y del Colegio de Jueces y de los jueces de ejecución, van a encontrar un órgano de características administrativas. Y no confundamos administrativo con no jurisdiccional, ¿sí? La estructura que tenían los juzgados en el viejo código, donde había un juez y luego había funcionarios y empleados, ahora se diversifica en dos órganos. Por un lado, los jueces en el colegio de jueces, y por el otro, quienes anteriormente eran los dueños de la oficina judicial, los funcionarios y el equipo de empleados, dentro de la oficina de gestión de audiencias. Esta oficina de gestión de audiencias que, ya les comentaba Ignacio, tiene por función llevar adelante todas las tareas necesarias para que efectivamente, una vez que el juez se siente en una audiencia, todos los actos previos y todos los que surjan de ahí se cumplan. Y que el juez no tenga otra labor que aquella para la cual está llamado, que es justamente la de juzgar. Todo lo que hace a las notificaciones, todo lo que hace a la organización de las salas de audiencia, por ejemplo, desde que estén disponibles, que el agendamiento se dé de forma correcta y no se superpongan las audiencias, que los jueces tengan igual carga de trabajo, que posteriormente se libren los oficios necesarios que emanen de la resolución judicial. Todo esto pasa por la Oficina de Gestión de Audiencias. Allí van a estar nucleados en diferentes oficinas que ya veremos el jueves, todos quienes en el sistema anterior eran empleados y funcionarios de la oficina judicial. Además, los jueces van a estar asistidos por los asistentes de doctrina y jurisprudencia, que si bien forman parte de la oficina de gestión de audiencias, sí están designados a cada magistrado en particular. ¿Se entiende esto? A veces en abstracto esto suele ser un poco confuso. Seguimos con el tema del material. Sobre lo que está exponiendo el doctor. A ver, en el manual está, estoy más que seguro que está cuál es la estructura, cuántos tribunales de impugnación, cuál es la competencia de los tribunales de impugnación, cuántos colegios de jueces, cuál es su competencia, todo eso está. Los jueces contravencionales también forman parte del colegio de jueces y una vez que esos cargos se cubran, sí, formarían parte del colegio de jueces. Por lo menos no hay ninguna norma que diga algo distinto. Hasta el momento, la figura de los jueces contravencionales ha sido creada, pero no se han cubierto estos cargos todavía. Ni siquiera estructuralmente están conformados estos espacios como para que se cubran por vía de subrogancia. La Secretaría Contravencional que funcionaba en el viejo esquema ha quedado subsumida en esta nueva realidad. Pero los jueces contravencionales, recién les digo, los jueces contravencionales iban a ser parte de esto. Llegado el caso habría que verlo, tienen una temática bien específica. Quizás, y ya estoy elucubrando, quizás quedarían con cierta especialidad, hay que ver, no hay ninguna previsión específica sobre esto todavía, pero pasa con los jueces contravencionales lo que en su momento había pasado con los jueces de ejecución. El cargo del juez de ejecución se creó, la figura del juez de ejecución se creó en Tucumán allá por el 2007, si no le erro, y demoró una década aproximadamente en cubrirse efectivamente eso. Hay que entender que son muchísimas las cuestiones que giran en torno a la cobertura de un cargo y a la puesta en funcionamiento de este tipo de juzgados. De momento, dejemos fuera de la discusión la temática de los jueces contravencionales.
Los correccionales sí, sí. Los viejos jueces correccionales sí entran dentro del colegio de jueces. A ver, Guillón, una aclaratoria. Para que no se confundan, entran todos los jueces penales, a excepción de los jueces de la Cámara de Apelación y los jueces de ejecución de sentencia. ¿Qué pasa con los jueces de las cámaras de apelación? Son los que van a integrar el tribunal de impugnación. Exactamente. Y los jueces de ejecución de sentencia se quedan únicamente a hacer la tarea específica que es la ejecución de las sentencias definitivas y demás. El control. Así es. Perdón, una pregunta. Sí. Entonces lo que usted nos está explicando es sobre la competencia, que sería el punto 2, la competencia territorial, material, funcional. Sobre eso más o menos, sobre los tribunales competentes. Sí. Sí. Alguno puede, nosotros no lo tenemos el material como lo tienen ustedes, porque ustedes lo tienen no solo con la parte del fuero penal, sino además lo tienen con la de civil, la de desarrollo organizacional, la de derechos humanos, la de la oficina de la mujer. Por eso no sabemos bien en qué página está lo que nosotros estamos hablando. Lo que nosotros sí sabemos es que sí se remitió a la Oficina de Recursos Humanos para que dentro del material del área penal, de derecho penal, incluyan las leyes 9.118, 9.119 y 9.243. Específicamente lo que estamos hablando, además de estar en la competencia, están específicamente en esas tres leyes. Bueno, perfecto, porque lo que yo le estoy preguntando está en la página 205, 206, 207, y lo que es penal en el cuadernillo que nos dieron ellos es a partir de la página 202 a la página hasta la última página. O sea, eso es todo el material que nos han dado de derecho penal, derecho procesal penal, hasta la 237. Claro, reitero lo que dice Ignacio. El material fue compendiado y editado por la Dirección de Recursos Humanos, por lo cual ese manual que ustedes han descargado de la página tiene probablemente un orden en números de página que nosotros desconocemos. Esto de lo que estamos hablando es organización del fuero penal dentro del proceso adversarial y la competencia material y territorial de cada uno de los órganos. ¿Sí? Por ahí dice en la página 207, dice que todos los jueces penales acá, por se organizarán en el colegio de jueces. Sí, todos los jueces penales, excepto los jueces de ejecución y los jueces de la hasta entonces Cámara de Apelaciones. ¿Sí? Que es lo que ya venía explicando Ignacio respecto al Tribunal de Impugnación y lo que les estoy reiterando ahora. Para que nos organicemos y por ahí no nos trabemos en lo mismo. Si no les fue remitidas las leyes, son estas: 9118, 9119, 9243, entran en justucumán.gov.ar, servicios, legislación, y ahí las encuentran. ¿Sí? Está la última versión de toda la legislación. Sin perjuicio de eso, nosotros terminamos la clase ahora y nos ocupamos de que a ustedes, sea por mail, sea a través de la página, tengan a disposición este material y tengan a disposición la guía que habíamos elaborado para ese material. Que nosotros llegamos a esta clase creyendo que ustedes la tenían y con la intención de que a partir de eso ustedes nos formulen preguntas. Dado que no es así, nos vamos a asegurar de que para el jueves, o a más tardar para el jueves, lo tengan disponible. La idea es que el jueves puedan venir con las dudas que les surjan de ahí. ¿Sí? Perfecto, profesor. Entonces, tratemos de
nos quedan 7 minutos de que podamos salir de esto de ese material no está. ¿Sí? ¿Pueden ver el material que nos proporcionó Recursos Humanos y ver qué temas nos faltan para estudiar? Ok. Sí, sí. Lo ¿Ahí me escuchás? Hola. ¿Guillermo? Sí. ¿Estás? Pilar. Estoy. ¿Quién habla? Pilar. Sí. Pili. ¿Hola? Sí, ¿me escuchás? Sí. Ah, escucha, tengo abierto en este momento el material que nosotros hemos compartido en nuestra página y Sí. si están las leyes ahí en el PDF. Ajá. Buenísimo. Bueno, Hay, entonces, incluso hay compañeros que dicen que están en la página 217. Hay varios que están diciendo que están a partir de la página 217. Sí, y hay compañeros Sí, a los que... sí, sí está. A partir de la página 217. Tengan en cuenta lo siguiente, las páginas están numeradas en la parte inferior derecha del archivo. Si ustedes lo están viendo en la computadora, hay un desfasaje respecto al número de páginas que les indica el programa, porque tiene dos páginas iniciales que no están numeradas, pero abajo a la derecha en cada página está el número que coincide con el índice. ¿Se entiende? Sí, El sí, que lo sí. tiene impreso, bueno, no tiene problema. El que lo ve en la compu ve un desfasaje respecto al Adobe, a la Trova. ¿Entendés? Por otra parte, en algunos de los concursantes que se han acercado al centro de capacitación a consultarnos personalmente, he visto en mano este material impreso, por lo cual calculo que de algún lado lo han obtenido. Supongo que el material en algún lado está. Puede que haya habido alguna desinteligencia a la hora de comunicar dónde. ¿Sí? Ya, igualmente vamos a ver la manera de asegurarnos que todos lo tengan. Yo no sé cómo será, yo pienso que Recursos Humanos les ha compartido el mismo material que nosotros le hemos dado, pero sé. por las dudas les recomiendo que entren a la página de capacitación y ahí en las novedades, donde está al inicio de la página, en las novedades, está el ingreso a donde está todo el material y todos los videos de estas clases de consultas que se vienen dando para ustedes. Entonces yo les recomiendo que descarguen de la página del centro de capacitación. No, sí, sí están, yo no dije que no estaban, simplemente yo estaba como un poco confundida con la explicación, por eso preguntaba si era, si se debía a las páginas estas que yo estaba viendo. No me refiero por lo particularmente que, a nadie. sí, no, yo empezamos preguntaba... a través del chat sobre todo, varios han expresado que faltaban las leyes, que faltaban algunas cuestiones, que había cierta información que no estaba, entonces para aclarar esto es que lo estamos diciendo. Claro, quizás porque esperábamos que se empiece en un orden cronológico como lo venimos estudiando, desde lo que es derecho procesal penal, fines del proceso, el nuevo código, que eso sí, todo eso nos explicaron, después sobre la competencia, entonces como que bueno, quizás eso esperábamos en el orden cronológico que tenemos los apuntes. Y sí, las leyes están a partir de la página creo que 231, 217. Ok. Perfecto. Tomen en cuenta lo que estamos explicando ahora en la clase para prestarle más atención a la hora de leer, porque seguramente se haga más hincapié en esas cosas a la hora de las preguntas. Muy bien. Bueno, vamos a avanzar muy poquito más y ya dejamos el resto para el próximo jueves. Como les decíamos, la vieja Cámara de Apelaciones en lo penal de instrucción se va a convertir en cierto modo en lo que ahora es el Tribunal de Impugnación. Y digo en cierto modo porque si bien va a tomar lo que era la competencia típica e histórica de la Cámara de Apelaciones, le va a agregar lo que en el sistema anterior era el recurso de casación. Entonces se abre este nuevo recurso de apelación amplia o de impugnación amplia, donde se van a poder impugnar las sentencias definitivas, que antes eran materia de casación, como también las que decidan sobre medidas cautelares, las que
tengan que ver con las suspensiones de juicio a prueba o los juicios abreviados, y las que autoricen la aplicación de normas especiales en materia de asuntos complejos. Todo esto, que antes se dividía entre el recurso de casación y el recurso de apelación propiamente, e incluso algunas cuestiones que estrictamente no entraban en ninguno de estos dos modos recursivos, son tomados por este recurso de impugnación o de apelación amplia, que es materia del Tribunal de Impugnación, que recordemos, decíamos, hay uno para Capital, uno para Concepción Monteros, y que va a tener en lo que hace a Capital, dada su importancia en esta estructura, una conformación mucho más amplia de lo que tenía la anterior Cámara de Apelaciones, que funcionaba con 3 vocales. Actualmente el Tribunal de Impugnación de Capital tiene 9 cargos, 9 vocalías. ¿Sí? Esto con la intención de que se pueda absorber el cúmulo de trabajo que se supone que va a tener este órgano en función de, como le decimos, la importancia fundamental en la estructura de este nuevo sistema. La Corte, ¿sí?, que históricamente ha tenido que resolver todo lo que hacía la casación, ahora va a entender en materia de lo que se conoce como impugnación extraordinaria, ¿sí?, que va a proceder contra las sentencias del Tribunal de Impugnación, ya no del Colegio de Jueces. ¿Sí? La Corte va a aparecer como una especie de tercera instancia, ya no segunda como era antes, y va a intervenir solamente en aquellas impugnaciones que versen sobre la validez de una ley, de una ordenanza o de un decreto que se refieran a materia regulada por la Constitución nacional o provincial, y cuando las decisiones sean contrarias a las pretensiones de quien recurre. También en todo aquello que fuese materia del recurso extraordinario federal. Esto es hilar finito, no importa cuáles son, no importa en este momento. Y finalmente, cuando la sentencia del Tribunal de Impugnación resulte contradictoria con sentencias anteriores del mismo Tribunal de Impugnación o de la propia Corte. Y acá vamos a aquello que yo les comentaba de la importancia del precedente. Si el Tribunal de Impugnación se está contradiciendo, podré ir a la Corte a decir, mire, aquellos de allá abajo están diciendo lo contrario a lo que dijeron hace un tiempo y no están dando fundamento de por qué el cambio de parecer. Así que usted, Corte, intervenga y resuelva qué es lo correcto en esta situación. ¿Sí? Ese va a ser el ámbito de intervención de la Corte, que, si nos ponemos estrictos, debería ser, en un estadio de maduración de este proceso, bastante reducido. Deberían ser bastante pocas las cuestiones que lleguen a resolución de la Corte. La mayor cantidad de recursos deberían resolverse dentro del ámbito del Tribunal de Impugnación y no decantar ya luego en la Corte. Vamos a cortar acá porque después ya vamos a entrar en lo que es la Oficina de Gestión de Audiencias, que para muchos de los que pasen a la carrera administrativa puede llegar a ser uno de los destinos, así que nos vamos a detener un poquito más ahí. ¿Queda alguna duda, alguna consulta sobre lo que estuvimos viendo y no sobre el material? Este video se sube automáticamente a la página, sí, en el canal de YouTube del Centro de Capacitación va a estar disponible. ¿En qué parte está el material y los videos? Ahí explicaba Pilar, en la parte de novedades de la página del Centro de Capacitación van a encontrar todo esto. ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? Sí, como les explicaba, adentro, apenas abre la página del Centro de Capacitación, ahí están las novedades. Una de las novedades es el concurso para ordenanzas con título secundario. Entonces ahí cuando entren van a encontrar el listado de los enlaces para las clases, las fechas, el material, los Zoom grabados, todo está en la misma página. Bueno, parece que no ha quedado nada más. Nos vamos a volver a encontrar el jueves a las 15. Vamos a tratar de coordinar para que
tengan por otra vía también el material disponible y podamos trabajar sobre la base de las dudas que se le vayan generando. ¿Alguien abría el micrófono ahí? Yo, Elizabeth. Sí. En primer lugar, quería agradecerles porque realmente para mí es una mirada total y absolutamente desconocida. Yo soy ordenanza de Intendencia de Palacio. O sea, esto es para mí algo nuevo, muy importante para conocer y para saber no solo en lo que hace al concurso, sino en general, en lo que hace a mis conocimientos. Así que por ahí me ha costado asimilar la terminología, o por ahí me he hecho un poco de lío para las funciones de cada uno de los distintos estamentos, entidades e instituciones ahí adentro de la parte penal, pero bueno, yo creo que ya voy a empezar a limar todo eso y bueno, los voy a estar molestando seguramente más de una vez por algunas cosas que no. Muchísimas gracias, ¿no? Muy amables. Muchas gracias por todo. A ustedes. No, gracias a ustedes por prestar atención y escucharnos. Y ya saben, ¿no? Nosotros estamos ahí al frente del Palacio, la oficina nuestra, arriba de Recursos Humanos. Por ahí el que tenga alguna duda o algo, averigüe, llame por teléfono antes del centro de capacitación para averiguar si estamos yo o Guillermo. Y podemos hacer cualquier tipo de consulta, nos pueden hacer, no hay ningún problema. Muy bien, muchas gracias. Bueno, hasta el jueves entonces. Hasta el jueves, muchas gracias.